Y para hablar precisamente de este nuevo artículo en el Código de Sistema Penal, nos acompaña la senadora del MAS, Adriana Salvatierra. Muy buenos días, bienvenida a la revista. Han aprobado 4 nuevas causales para la despenalización del aborto. ¿Cuáles son específicamente? Se ha dividido en 2. A ver, primero, no se está despenalizando el aborto en Bolivia, y eso quiero dejarlo con absoluta claridad, sentado en la información que se le brinda a la ciudadanía. Despenalizar, ¿qué hubiera significado? Que yo esto que se considera una infracción penal, que es interrumpir un embarazo de forma voluntaria, lo retire del Código Penal. Si lo retiro del Código Penal y doy otro tipo de procedimientos vía atención de salud pública, sin que eso se convierta en una infracción, eso es despenalizar. Dicho de otra forma, si una mujer interrumpe su embarazo fuera de las causales enumeradas, puede incurrir en privación de libertad de 1 a 3 años, tal cual estaba en el anterior código. Eso es despenalizar, que no sea considerada una infracción penal. En Bolivia todavía continúa siendo considerada una infracción penal, pero se abrió a determinadas causales que tienen evidentemente un mayor número en la población, mayor vulnerabilidad también en la población. ¿Cuáles son estas 4 nuevas causales? Bueno, dentro de las 8 primeras semanas, por ejemplo, está comprendido que los 2 primeros meses, cuando tenga a su cargo personas adultas mayores con discapacidad u otros menores consanguíneos. Ese es un primer elemento. También dentro de las 8 primeras semanas, si estuviera en su condición de estudiante. ¿Qué significa ser estudiante? Significa que la única actividad que realiza son los estudios y por tanto no puede llevar adelante un embarazo porque no es capaz económicamente de solventarse. ¿No importa la edad del estudiante? Hay límites, evidentemente. O sea, estudiante puede considerarse alguien que está culminando el colegio, dependiendo de la interpretación que se le dé, incluso máximo los primeros años universitarios, pero si su única actividad que desarrolla es el estudio, ese es el espíritu del artículo. ¿Cómo se probará esto? ¿Quién va a solicitar esta documentación en un hospital donde una persona, una mujer, llegue aduciendo alguna de estas causales? Bueno, ahí se tienen que implementar ciertos protocolos. El Código de Sistema Penal en algunos elementos probablemente tenga reglamentos, en otro tenga protocolos de atención. Por ejemplo, existen protocolos de atención a víctimas de violencia. Existirán en materia de salud protocolos de atención a mujeres que dentro de estas 7 causales interrumpan su embarazo y evidentemente requerirán medios probatorios para realizar esto. O sea, no es que existe una discrecionalidad dentro del sistema de salud público para que una mujer decida interrumpir su embarazo. En el momento, por ejemplo, si una mujer es víctima de una violación y denuncia la violación, con esta denuncia ella va a un centro de salud público y se realiza la interrupción voluntaria del embarazo. De la misma forma, evidentemente serán requeridos medios probatorios para que las interrupciones del embarazo por estas causales puedan abrirse. Faltan 2 causales fuera más de las 8 primeras semanas se mantiene de que si es para prevenir un riesgo futuro en la vida de la madre, por ejemplo, una madre que tuviera cáncer y se embaraza y esto puede llegar a afectar su vida, puede derivar en la muerte de la madre, ella puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo si así lo desea, puede que no lo desee. También si se detectan malformaciones fetales incompatibles con la vida, y esto no es ceguera, síndrome de Down, etc. Malformación fetal incompatible con la vida quiere decir cuando, por ejemplo, nacen con anencefalia, falta de masa cerebral o falta de desarrollo del cráneo, y 2 horas después de haber nacido no sobrevive el producto de un embarazo. La siguiente causal es cuando es por reproducción asistida no consentida por la mujer, que esto evidentemente si yo no consentí que me practiquen un embarazo con herramientas, otro tipo de herramientas tecnológicas o reproducción asistida que yo no desee tener, ahí también se autoriza. Y finalmente, si es producto de violación o incesto. ¿Un médico podrá negarse a atender un aborto? Un médico sí. Un médico, y eso está comprendido en el parágrafo 4, perdón, en el parágrafo 6º, un médico puede alegar objeción de conciencia, eso está resguardado. Es parte de los acuerdos que tuvimos con el colegio médico. Pero el sistema de salud, es decir, el hospital, no puede alegar objeción de conciencia. ¿Por qué? Si llega una mujer víctima de violación, un médico puede decir,
yo no puedo atender, yo no estoy de acuerdo con la interrupción del embarazo, por más que la mujer hubiera sido violada o aunque la mujer hubiera sido violada, pero el hospital, el sistema de salud no puede alegar objeción de conciencia. Esto quiere decir que la mujer debe ser atendida en el hospital al cual llegue. Tomando en cuenta que muchas de las causales se deben aplicar solamente hasta las 8 semanas de gestación, ¿deberá haber una autorización médica, algún documento médico que certifique la gestación? Repito, no, por supuesto, cuando una mujer se embaraza, a ver, hay muchos prejuicios y hay quizás mucha falta de conocimiento. ¿Por qué las 8 primeras semanas? Una mujer detecta su embarazo pasada la 4ª o 5ª semana. De hecho, cuando se hace una prueba de sangre y después se realiza una ecografía, le dicen, usted tiene un embarazo de 4 semanas, 5 días. O sea, ya el primer diagnóstico es establecer cuánto tiempo efectivamente tiene la mujer de embarazo. Hay mujeres que incluso desarrollan un embarazo y no se dan cuenta, y hay una alta cifra de embarazos que no son detectados por la mujer, pérdidas que no son detectadas por la mujer porque se asocian directamente a los retrasos. Entonces, evidentemente esto requiere un diagnóstico. Estas nuevas causales para ejercer un aborto en una persona, ¿son compatibles con los otros artículos de derecho a la vida y demás contemplados en la Constitución? Porque es uno de los principales argumentos ahora de las plataformas que están defendiendo la vida. Mire, tiene respaldo no solamente constitucional. La Constitución habla de que la sociedad, en particular las mujeres, tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Una mujer no puede llevar adelante un embarazo si es producto de una violación. Eso es incurrir en revictimización. Pero eso ya estaba antes contemplado. Hablo de las nuevas causales. Dentro de las nuevas causales, de la misma forma. Las mujeres tienen derecho a tener una vida y una salud integral. Y este artículo que reconoce la vida desde la concepción. Incluso el derecho del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos fundamentales. O sea, una mujer tiene derecho a planificar su maternidad. Nosotros no es que pensamos... A ver, dos cosas para cerrar en concreto una idea. No se está promoviendo el aborto en Bolivia, no se está despenalizando el aborto en Bolivia. En el Código Penal lo único que se habla es, ante la comisión de una infracción penal, ¿cuál es la sanción? Si yo me robo una tablet, me voy a la cárcel, cumplo instrucciones judiciales, realizo trabajo comunitario, me ordenan que si esta tablet era suya me aleje de usted, etc. En el caso de un aborto, ¿soluciona o no soluciona que una mujer se vaya a la cárcel? ¿Usted quiere que una mujer se vaya a la cárcel por interrumpir su embarazo de forma voluntaria? ¿Usted quiere que una mujer o una adolescente que tiene 16 años, 15 años, 14 años, 12 años, que lamentablemente sufre un embarazo, ¿usted quiere que esa adolescente se vaya a la cárcel? ¿Usted quiere que una mujer que es madre de 7 hijos, no puede con el 8º, se vaya a la cárcel? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse dentro del Código de Sistema Penal. Otra discusión son planificación de educación sexual y reproductiva, que la permitan en los colegios católicos primero, que den educación sexual y reproductiva de forma efectiva a los adolescentes. Segundo, que evidentemente se haga y se profundice en materia de salud pública con los 3 niveles de gobierno: prevención de embarazo adolescente, uso eficiente de instrumentos anticonceptivos, y finalmente, si se incurre en un embarazo no deseado dentro de estas causales, que la mujer no vaya a la cárcel, porque no soluciona nada. Muchísimas gracias, senadora, por esta entrevista. El debate continuará. Pasamos ahora a